Hola, mi nombre es Manuel Cosano y en este vídeo vamos a intentar explicar la cuarta de las reglas de transformación del modelo entidad-relación al relacional. En este caso estaríamos hablando de cómo se transformarían las interrelaciones de tipo 1-1. La regla dice lo siguiente: todo tipo de interrelación 1-1 o desaparece uniendo las entidades que se relacionan con ella, o se propaga la clave de una a otra según nos pueda resultar más útil. ¿De qué depende que hagamos una cosa o la otra? Pues hay unas claves que hay que tener en cuenta, pero no son claves estrictas, que son las siguientes. Vamos a ver, debemos tener en cuenta que si las cardinalidades en ambos lados de la interrelación son 0-1, casi nunca se van a unir. En este caso estaríamos hablando de entidades en las que una podría existir sin tener relación con la segunda y la segunda podría existir sin tener relación con la primera, porque en ambos lados el mínimo es 1. En este caso casi nunca se van a unir, se van a mantener por separado. Ya veremos un poco más adelante lo que haremos con las cardinalidades. En el caso de que ambas cardinalidades por los dos extremos sean 1-1, puede resultar más simple unir las entidades, sobre todo por si comparten la clave, ya que posiblemente estamos hablando de dos entidades íntimamente relacionadas y que tienen mucho que ver la una con la otra. A no ser que deseemos mantener la información de ambas por separado, en el caso del 1-1 por los dos lados, lo más probable es que lo más conveniente probablemente sea unirlas. En cualquier otra combinación, de que en un lado sea 0-1 y que en el otro sea 1-1, podría interesar unirla o no según el caso. Según el caso vamos a ver unos ejemplos un poquito más adelante. Y en caso de unir las entidades, los atributos de ambas se integrarían en la entidad resultante. Eso en el caso de que se unan. Como resumen podríamos decir que 0-1 por los dos lados no habrá que unir. En caso de 1-1 por los dos lados, probablemente habrá que unir. Y en caso de que sea por un lado 0-1 y por el otro 1-1, queda un poquito a nuestro criterio el unirla o no. Si se unen, normalmente lo hacen bajo el nombre de la que tenga el 1-1, ya que casi siempre existirá. Bien, esto sería que en el caso de que tengamos la primera entidad 0-1 y en la segunda 1-1, estaríamos hablando de que la primera entidad siempre va a tener relación con la segunda, porque la segunda tiene 1-1. Al lado de la segunda tenemos la cardinalidad 1-1. Mientras que la segunda no tiene por qué tener relación con la primera, porque tiene un mínimo de 0 en el lado de la primera. Entonces, en caso de que la primera exista, siempre va a tener relación con la segunda, pero en caso de que la segunda exista, no tiene por qué tener relación con la primera. En este caso, si unimos, lo más probable es que tengamos que unir en el lado de la 1-1. Ahora lo vamos a ver con unos ejemplos que tenemos un poquito más adelante. Por ejemplo, este caso. Tenemos un empleado en una empresa que ocupa un puesto de trabajo. Y tenemos que un empleado siempre va a ocupar un puesto de trabajo. Un empleado siempre tendrá asignado su puesto de trabajo. Del empleado tenemos sus atributos: código de empleado, nombre, teléfono, dirección. Del puesto de trabajo, su código puesto, despacho donde está, descripción, mesa. Pero al revés, si pensamos en el 0-1, un puesto de trabajo no podríamos tenerlo vacante y no está cubierto por un empleado. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, pues si deseamos mantener por separado las dos entidades, puesto de trabajo siempre existirá, aunque esté vacante, pero el empleado, si existe, tiene siempre relación con el puesto de trabajo. En este caso propagaríamos la clave del puesto de trabajo al empleado. En el caso de unir las entidades, puesto empleado, tendríamos que todos los atributos de las dos entidades se unifican en la entidad resultante. Como ventaja tiene esto su simplicidad, pero lo inconveniente es que si tenemos un puesto de trabajo sin cubrir, tendremos todos los atributos del empleado que corresponderían a ese puesto vacíos, estarían ocupando espacio. Entonces tendríamos que un puesto de trabajo está cubierto. Bueno, lo tenemos siempre reflejado en nuestra base de datos, pero los atributos que se han integrado aquí estarían vacíos mientras ese puesto está vacante. Eso sería en el caso de unir la entidad. En el caso de que propagamos del puesto al empleado, propagamos la clave del puesto al empleado, que en este caso sería lo más lógico. Bueno, pues cuando damos de alta a un empleado,
tendremos aquí su código de puesto que tiene asignado. Pero podremos seguir teniendo los puestos independientemente de que estén cubiertos por un empleado. Y será muy simple encontrar a través de un empleado el puesto que ocupa. Hemos propagado del puesto de trabajo al empleado y este sería el resultado. Si lo hacemos al revés, bueno, esta sería la solución de antes. Si lo hacemos al revés, o sea que propagamos del empleado al puesto de trabajo, yo podría tener puestos de trabajo dados de alta aquí, pero este código de empleado podría estar vacío. ¿Por qué? Porque este puesto de trabajo está libre. Entonces, en el caso de que al lado del puesto de trabajo tengamos 1.1 y en el otro caso tengamos un 0.1, yo optaría por esta solución. Repasámoslo. En caso de que unamos las entidades, vamos a verlo. Suele hacerse en caso de que la cardinalidad en ambos lados sea 1.1, ya que una ocurrencia de la primera entidad siempre tendrá relación con una sola ocurrencia de la segunda y viceversa. Estaríamos realmente hablando de dos ocurrencias íntimamente unidas en las que una no existe sin la otra. Si fuera el caso, podríamos considerar unirla en un solo tipo de entidad, a no ser que deseemos o necesitemos mantenerla por separado. En el caso de que alguna no fuese 1.1, o sea, 0.1 por un lado y 1.1 por otro, podríamos considerar unirlas también, pero no sería lo más conveniente. Depende del caso. Veamos los otros ejemplos. Aquí tenemos otro ejemplo parecido al anterior, pero en el que un empleado mantiene una máquina. Un empleado no tiene por qué mantener una máquina y si mantiene una sola máquina. Y una máquina siempre tendrá un empleado que la mantiene. Si unimos las entidades, ¿qué tendríamos? Que los datos de empleado y máquina se unen en una sola entidad. En una sola entidad. Y utilizaríamos como clave el código de empleado o podríamos utilizar también el código de máquina. No me parece un buen ejemplo en este caso, pero también podríamos tener este otro caso, que es lo que estábamos diciendo. En el caso de propagar la clave del lado del 1.1 al 0.1. Entonces, en este caso tendremos un empleado con su código, nombre, teléfono y dirección, y cuando se asigne podríamos tener la máquina que mantiene. Esto podría estar en nulo, pero también podría estar relleno. Pero en caso de que mantiene una sola máquina. Y una máquina pues tendrá su persona que la mantiene. En el otro caso, bueno, pues tendríamos una máquina con el código de empleado. Este también podría estar vacío si no tenemos un empleado que la mantenga. Son diferentes ejemplos en los que tenemos en las que podemos separar o unir las entidades. Si mantenemos las entidades por separado y propagamos la clave, si las cardinalidades generalmente son 1.1 por un lado y otra 0.1, se suele propagar la clave del lado 1.1, que ya lo hemos hecho antes, a la del 0.1. Ya que en el caso del 0.1, en el lado del 0.1, esta, cuando aparece, siempre tendrá relación con la primera. Y la primera no tiene por qué tener relación con la segunda. Entonces, lo lógico es que la segunda, la del lado 0.1, en ese lado esté la clave que me la enlaza con la primera. Si ambos lados son 1.1 o 0.1, por los dos lados, se podría propagar la clave en cualquiera de los dos sentidos, pero puede resultar, según nos pueda resultar posteriormente más útil. Por ejemplo, en el empleado puesto de trabajo, en mi empresa, ¿qué es lo habitual? ¿Buscar a través del empleado el puesto de trabajo o a través del puesto de trabajo buscar el empleado que lo cubre? Si es el primer caso, a través del empleado buscar el puesto de trabajo, entonces yo propagaría la clave del puesto de trabajo al empleado. Entonces, cuando yo acceda a los datos de un empleado, sé qué puesto ocupa. Si es al revés, a través del puesto de trabajo busco qué empleado lo cubre, pues propagaré la clave del empleado al puesto de trabajo. Y esa sería la diferencia, que es lo que hemos visto aquí antes. En el caso de que, por ejemplo, deseemos mantenerlo por separado, bueno, pues podríamos propagar el puesto de trabajo al empleado y aquí, a través del empleado, buscamos su puesto de trabajo o del empleado al puesto y en este caso, a través del puesto, buscamos al empleado. En algún caso muy extraño, muy extraño, podrían aparecer interrelaciones de tipo NM.
Bueno, una 1n se podría transformar como la nm, apareciendo tabla en medio, sobre todo si hay algún atributo en medio. Es muy raro, pero vamos, debemos tenerlo en cuenta porque podría aparecer en alguna situación. Y también nos podemos encontrar con que algunos autores propagan en los dos sentidos, de la entidad primera a la segunda y de la segunda a la primera. Yo lo veo muy complejo eso y nosotros vamos a optar por unirlas si consideramos que se pueden unir, o mantenerlas por separado y propagar en el sentido que creamos más conveniente. Yo creo que con los ejemplos ha estado bastante claro. En el caso de que tuviéramos 1,1 y 1,1, pues podría interesar unirlo porque siempre hay empleado con puesto y siempre hay puesto con empleado. Entonces, al unirlas, estos atributos están siempre rellenos. Siempre estarán rellenos. Pero, si las mantenemos por separado, ya sea con 1,1, 1,1 por los dos lados, con 0,1, 1,1 o al revés, me da igual, bueno, pues optaría por propagar en un sentido o en otro, dependiendo de lo que yo vaya a necesitar más habitualmente más adelante. A través del empleado buscar su puesto o a través del puesto buscar el empleado. También tenemos el ejemplo de la máquina, lo podemos ver. Vamos a ponerlo un poco despacito para que se vea. Y tenemos aquí un nuevo ejemplo también, que es un aula, ubicación, superficie, si tiene conexión a internet, número de aula de un centro de enseñanza, y un grupo, por ejemplo, primero A, segundo B, etcétera, etcétera, de una titulación y un nivel de estudio. Podríamos tener otras características y tendríamos que un grupo tiene asignado siempre un único aula y un aula puede tener asignado siempre un único grupo o estar vacío o tener asignado un grupo, en caso de que tengamos aulas polivalentes que no están asignadas a ningún grupo. Podríamos optar por la opción unir las entidades. Tendríamos esto, cosa que yo en este caso no lo vería muy lógico, o podríamos optar por propagar del grupo al aula. A través del aula encontraríamos el grupo que está, o del aula al grupo y a través del grupo buscamos el aula que está. Yo particularmente en este caso creo que está mejor esta segunda opción. Bien, pues con esto hemos terminado la cuarta regla, en la que se explica cómo transformar los tipos de correspondencia de tipo 1,1.